también, que es eh, la, la diabetes mellitus. En este caso vamos a hablar principalmente de la diabetes tipo 2. Y para comenzar hablando tenemos que hablar de qué es la diabetes en general. Es una enfermedad metabólica caracterizada principalmente por el aumento sostenido de la glicemia a nivel sanguíneo, y eso conlleva una serie de trastornos metabólicos y trastornos de enfermedades crónicas que vamos a estar hablando también principalmente. Bueno, voy a compartir totalmente la pantalla, voy a maximizar para que podamos ver. Yo sigo hablando y si por ahí no me escuchan o no me escuchan bien, me pueden detener, hablar y alguna que otra pregunta. Si bien tenemos un espacio para preguntas, si me quieren detener por algún motivo, sin problema. Como estaba diciendo, la definición de diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada principalmente por el aumento sostenido de la glicemia eh, en varios controles. Y tenemos como dos divisiones grandes, lo vamos a hablar estas dos divisiones ya antiguas. Si bien tenemos y podemos hablar de otros tipos de diabetes, no es el caso ahora, y hablamos principalmente de la diabetes tipo 1, que son los absolutamente requirientes de insulina, y la diabetes tipo 2 que tenemos en mayor número en los hospitales y en las consultas ambulatorias. Bueno, ¿cómo diagnosticamos la diabetes? La diabetes la diagnosticamos realmente con pruebas sanguíneas, principalmente la glicemia en ayunas, que tenemos que tener en cuenta que es una prueba, como una prueba estandarizada, tenemos que tener ciertos requisitos, y esta glicemia en ayunas por lo menos debe ser con un ayuno de aproximadamente 8 a 10 horas, inclusive si puede ser más de 12 horas, mejor inclusive. La glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada, que también es una prueba estandarizada y que debemos tener en cuenta que deben ser hechas también con estos estándares especiales de los laboratorios. Hablamos de una glicemia por menos de 100, estamos hablando de una glicemia normal, y valores de entre 100 y 126, ya podríamos estar hablando de una prediabetes en el concepto solamente de la glicemia basal o en ayunas. Y por encima de 126 miligramos por decilitro ya estamos hablando, si tomamos solamente la glicemia basal, de lo que podría ser diabetes. Con respecto a la hemoglobina glicosilada, que es una prueba, como dije, estandarizada, una muy buena prueba para control de diabetes, que también podemos hablar que tiene sus limitaciones, como es una fracción de la hemoglobina total. La hemoglobina glicosilada no es rentable hacerla en casos de que el paciente tenga problemas, justamente problemas hematológicos. En el mismo caso de las embarazadas, como suelen tener una anemia fisiológica, no se recomienda o no se usa la hemoglobina glicosilada. Y para este valor por menor de 5,7, estamos hablando de una hemoglobina glicosilada normal, y de valores por encima de 5,7 hasta 6,4 estamos hablando de prediabetes, y 6,5 estamos hablando por encima de 6,5 ya de un diagnóstico de diabetes. Como dije, estas son pruebas que deben tener su requisito y su forma de hacer. Bueno, haciendo esta introducción un poco a lo que es la diabetes, la definición, cómo la diagnosticamos, pasamos a ver. eh, Ahí estamos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la diabetes? Como objetivo principal, obviamente, tenemos el control glucémico. Hablamos de mantener valores estables de glicemia. Si bien lo que se recomienda últimamente en las últimas guías también habla de no solo centrarnos en la glicemia, sino también ver otros factores, que lo vamos a decir más adelante. El control de glucemia reduce a largo plazo las complicaciones microvasculares como la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía. Esto está claramente visto por estudios muy antiguos ya, en los cuales, por ejemplo, a mayor control glicémico, se reducía a largo plazo, había reducción tanto de la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía.
Eso sí, un control muy estricto de la glicemia lleva a complicaciones. Una de las complicaciones más importantes que tenemos es la glicemia, por supuesto, y debemos tener, digamos, muy en cuenta este factor, sobre todo en personas ancianas. Aquí hablamos los objetivos, si bien estos son objetivos estándares, cada uno tiene otra vez su excepción y su tipo de paciente. Por lo general se recomienda una hemoglobina glicosilada de menor a 7. O sea, cuando nosotros en el consultorio revisamos los laboratorios de un paciente y vemos que tiene hemoglobina glicosilada 7, 7.1, 7.2, 6.5, 6.8, estamos hablando de un paciente con diabetes con un muy buen control glicémico. Todo esto es importante siempre, como dije, ver qué tipo de paciente estamos tratando, porque no es lo mismo tratar un paciente joven, que es, o sea, cuántos años para nosotros es joven lo que hacemos medicina interna. Estamos hablando de pacientes de 40, 50, 60 años, que son pacientes con una expectativa de vida muy alta aún. Entonces, podemos tener este tipo de controles que son controles realmente estrictos. Sin embargo, a pacientes ya mayores, pacientes con una fragilidad importante, los controles pueden ser un poquito más laxos, digamos, puede tener una hemoglobina glicosilada de entre 7 y 8. Y los valores entre la glicemia que se pide en ayunas entre 80 y 130 también decimos que por supuesto teniendo en cuenta situaciones especiales como pacientes, por ejemplo, muy propensos a hipoglicemia, estos valores se vuelven mucho más flexibles y no apuntamos a estos valores si nosotros tenemos, digamos, la certeza o tenemos la sospecha de que un paciente puede realizar hipoglicemia, porque si bien la hiperglicemia a la larga, puede tener un costo muy caro para el paciente con respecto a complicaciones cardiovasculares, digamos, o trastornos de enfermedades crónicas, tipo insuficiencia renal. La hipoglicemia, por el contrario, es una complicación aguda que puede llegar a matar en minutos. Así. O sea, nosotros cuidamos más ese aspecto de no llegar a la hipoglicemia en los pacientes, sobre todo en pacientes frágiles, pacientes muy añosos principalmente. Sabemos con la reducción de la glicemia, con la incidencia del cambio de estilo de vida. Acá ya hablamos de una droga, ¿verdad? La metformina, que lo vamos a tratar más adelante, obviamente con este tipo de intervenciones, y vemos claramente con la reducción de porcentaje de todos estos, digamos, puntos que para nosotros son importantes, tanto las complicaciones de la diabetes, el porcentaje de mortalidad total, el porcentaje de disminución de infarto, el porcentaje de mortalidad asociada a diabetes y accidentes cerebrovasculares. Nosotros sabemos que con la reducción de la glicemia, más, digamos, el acompañamiento de cambio de estilo de vida y la adición de un fármaco, se puede reducir tranquilamente estos factores que para nosotros son importantes. Un poquito rememorando y lo que ya hablé antes, sobre todo del control glucémico intenso, si bien tenemos como resultado una reducción importante de las complicaciones microvasculares que dentro del contexto clínico son demasiado importantes y es una carga muy pesada para el paciente, para el sistema de salud. Estamos hablando principalmente de la insuficiencia renal crónica, que aparte, y sobre todo si ya es un paciente en esquema de diálisis, representa una carga muy importante para el sistema de salud, para el mismo paciente, para la familia. A un control estricto de glicemia, o de valores, digamos, rozando la normalidad, reducimos la probabilidad de llevar a estos eventos microvasculares. Pero bueno, con mucho cuidado, siempre como dije, de tener el tema de la hipoglicemia, puesto que es altamente mortal. Además de lo mismo, hablamos de con el tratamiento de hipoglicemia intensivo no presenta ventajas significativas en el tratamiento para reducir los eventos cardiovasculares. Esto es importante mencionar, puesto que si bien
con el tratamiento intensivo de control de la glicemia se redujeron los eventos microvasculares. Estamos hablando de insuficiencia renal crónica, retinopatía, neuropatía. No se reducen, digamos, en un porcentaje significativo los eventos macrovasculares. Y acá hablamos de eventos macrovasculares, estamos hablando principalmente del IAN y del ACV. Bueno, llegado aquí, tenemos que hablar un poquitito, repasando un poquitito lo que es la fisiología de la diabetes y por qué es tan importante la diversidad de fármacos que tenemos ahora. Sabemos que, y podemos decir que la diabetes es una enfermedad multifactorial y sobre todo multiórgano, como lo estamos viendo acá cuando anteriormente se propuso para fisiopatología la diabetes, principalmente en donde intervenían tres órganos que eran el páncreas de por sí mismo, donde había una reducción en la producción de insulina, el hígado también, ¿verdad? Y el músculo adiposo con la resistencia a la insulina periférica. Luego se fueron sumando otros órganos que intervienen también dentro de la fisiopatología de la diabetes. Inclusive estábamos hablando inclusive de receptores cerebrales que aumentaban o disminuían la saciedad para poder controlar la glicemia. Entonces, haciendo un repaso de la fisiopatología de la diabetes, hablamos de una enfermedad que es multifactorial, sobre todo multiórganos, y la variedad y digamos la carta que tenemos a nivel de fármacos es bastante extensa y es lo que nosotros vamos a repasar más adelante, principalmente los fármacos, los antidiabéticos orales, sin entrar en la insulina, que es otro capítulo aparte y principalmente también merece, digamos, toda una charla porque también a nivel de insulinas esto fue avanzando y se de tener insulinas que producían mucha hipoglicemia, tenemos prácticamente insulinas que si bien aún pueden producir hipoglicemia, eso se ve en menor grado. Lo mismo un poquitito haciendo un repaso del tratamiento que vamos a hablar, ¿verdad? Tanto de la monoterapia o en combinación dependiendo de qué es lo que está afectado y qué es lo que nosotros queremos lograr con el tratamiento. Bueno, me paran si por ahí hay alguna pregunta, si por ahí quieren, me estoy yendo un poco acelerado, en realidad no me mido un poco, pero sin problema me pueden hablar. Va saliendo Vamos a hablar un perfecto. poquito ya entre. Va saliendo perfecto. Gracias, doctor. Te quedan 10 Perfecto, gracias, minutos. doctor. 10 minutos de presentación. Perfecto. Bueno, vamos a hacerlo un poquito rápido y citando un poquitito este arsenal terapéutico que tenemos, porque lo debemos decir de esta manera. Las biguanidas, en este grupo está nuestra vieja y conocida metformina, un fármaco que lo tenemos en el sistema público. Es uno de los más antiguos, no por eso la dejamos de usar y sobre todo es nuestro primer eslabón, nuestro primer escopetazo, por decir de una manera a la diabetes y sobre todo la seguimos usando bastante. La presentación a nivel farmacológico que lo tenemos en el medio es de 500, de 850 y de 1000 miligramos inclusive de liberación prolongada. ¿Qué principalmente cuidado tenemos que tener con la metformina? La metformina la usamos principalmente en una diabetes incipiente, en donde inclusive es utilizada y es la que más se utiliza en prediabetes. Se puede usar en diabetes, en pacientes con diabetes y pacientes con obesidad y está recomendada sobre todo con perfil renal normal, sobre todo porque es un fármaco que puede llevar y puede tender a la acidosis principalmente. Tener en cuenta con cifras menores de 50 de clearance o menos, esta droga ya no está recomendada. Bueno, la sulfonilurea, otro grupo de fármacos muy antiguos realmente, sí es un fármaco en donde
tiene una potencia hipoglicemiante muy importante. O sea, cuando damos una sulfonilurea y sus principales representantes son uno que ya dejó de venir prácticamente, la glibenclamida, prácticamente nosotros estamos teniendo en el mercado la glimepirida y la glicacida. Fármacos con una potencia hipoglicemiante muy importante, pero sí un poco peligroso, sobre todo en extremos importantes de la vida, como ya sería pacientes ya ancianos o pacientes frágiles, y sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. Estos fármacos no están indicados, puesto que su eliminación es vía renal, y podemos, como su principal acción es ser un secretagogo, o sea, estimula la producción, perdón, la secreción de insulina por el páncreas. Entonces, tenemos que estos fármacos pueden ser peligrosos a la hora de que si el paciente tiene una insuficiencia renal, hablando en términos un poco coloquiales, estos fármacos recirculan en el organismo y pueden perpetuar su acción y por ende llevar a la hipoglicemia. Las glitazonas también, un grupo muy importante, como principales exponentes lo tenemos, y en el mercado solamente prácticamente nos queda la pioglitazona, también una potencia, digamos, hipoglicemiante y importante. También se puede usar en prediabetes, muy utilizada en hígado graso, así que también es un fármaco que, digamos, es muy noble a la hora de que se pueda usar. Si tiene limitaciones, sí, como todos fármacos, también tenemos que tener en cuenta el perfil renal para usarlo. Si es un paciente cardiópata, por ejemplo, no está recomendado la pioglitazona, puesto que puede aumentar la insuficiencia cardíaca. Bueno, y empezamos a entrar un poco en los fármacos un poquito más nuevos. Estamos hablando de estos fármacos que lo hablamos y lo llamamos del efecto incretina principalmente. Tenemos en este grupo los inhibidores de PP4 y los agonistas GLP-1. Los agonistas GLP-1, otro capítulo principalmente, como es un fármaco inyectable, no lo incluimos aquí. Pero los inhibidores de PP4, por su acción y por su amplia gama también de presentación a nivel del mercado, que aquí lo principalmente, el primer inhibidor de PP4 que tuvimos en el mercado fue la sitaglitina. Actualmente ya esta cantidad de fármacos ha sido aumentada. La linagliptina también es un fármaco muy, digamos, visto ya en las cadenas farmacéuticas y lo podemos usar. Son fármacos muy nobles, son fármacos que principalmente reducen la glicemia, no aumentan de peso, que para nosotros a la hora de prescribir un fármaco es importante, puesto que la obesidad y la diabetes van de la mano. Y si nosotros podemos darle al paciente un fármaco que le baje la glicemia, que le baje de peso sin poner en la balanza un riesgo cardiovascular, se hace un fármaco realmente muy atractivo a la hora de usarlo. Para este caso, el efecto a nivel de peso, un efecto neutro. Si baja muy poco el peso, pero no tiene ningún problema a usarse con pacientes cardiópatas. No produce hipoglicemia, o la tasa de hipoglicemia es muy baja, por lo cual, como dije, es muy atractivo para usar estos inhibidores de PP4, la sitaglitina y la linaglitina principalmente. Y bueno, llegando un poquitito ya al final de la charla, estamos hablando prácticamente de estos fármacos de última generación, que son los inhibidores de PP4, perdón, los inhibidores SGLT2, que son fármacos que actúan a nivel renal, principalmente actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, y son fármacos de última generación. Y inclusive podemos decir que estos fármacos, sí, que fueron puestos, digamos, por la industria farmacéutica inicialmente solo como fármacos hipoglicemiantes o fármacos destinados para diabetes. Estos fármacos actualmente tienen un uso en enfermedades cardiovasculares, y de hecho es tanto así que los inhibidores SGLT2 forman parte del protocolo de tratamiento de primera mano con indicación 1A en la insuficiencia cardíaca. O sea, ahora, tener un paciente con insuficiencia cardíaca
y no utilizar este fármaco, estos inhibidores SGLT2, ya sería un error. Así que estamos hablando de un fármaco estrella prácticamente, si bien puede tener sus bemoles también, como solemos decir que es un fármaco que con cuidado a la hora de porcentaje de filtrado glomerular muy bajo, estamos hablando por debajo de 20 o por debajo de 10, no lo podemos utilizar, pero en otras situaciones no produce hipoglicemia, es un fármaco que es una droga que puede llegar a bajar de peso, si bien el descenso de peso no es demasiado importante, es un descenso de peso moderado. Como vuelvo a repetir, no produce hipoglicemia, que es importante a la hora de prescribir para pacientes frágiles, para pacientes con mucha edad y sobre todo que protege otros órganos, protege el riñón, protege el corazón, disminuye la presión arterial, puesto que su efecto es efecto osmótico. El efecto principalmente que tiene estos fármacos son que son fármacos que producen una glucosuria, o sea, pérdida de glucosa por la orina. Por ende, esto lleva a una pérdida de calorías, por lo cual la pérdida de peso todavía y una pérdida de volumen. Entonces, esto está visto en la reducción de presión arterial. Bueno, y aquí un poquito lo que le estaba comentando, cómo actúan estos fármacos, a qué nivel, principalmente a nivel de la nefrona y a nivel del túbulo contorneado próximo. Lo mismo, estamos todo lo que había dicho, principalmente que interviene en la filtración glomerular, no se reabsorbe esta glucosa y por sus siglas son los inhibidores SGLT2, fármacos muy importantes de acción principalmente a nivel renal que fueron puestos por las farmacéuticas como fármacos hipoglicemiantes, pues, pero fue utilizado generalmente y es utilizado ampliamente por la cardiología en insuficiencia cardíaca y en protección cardiovascular. Doctor, ¿cómo estamos en tiempo? Y estamos 10 minutos más, pero para fin. Si te falta mucho, seguimos y nos reconectamos o podemos No, hacer ciclo de podemos. preguntas. Yo básicamente terminé, doctor, ya sería más de lo mismo el resto de los Bueno, slides, así que de repente para poder terminar ahora, porque ya sería repetitivo, en realidad tratar de hacerlo un poco rápido para hablar, para poder llegar a esto, a este fármaco que quería hablar, que podemos debatir ahora en 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 el la ronda de momento de preguntas. preguntas. Espectacular. Sí, 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 Bueno, sí. muy bien, muy bien. Espectacular, Franco. La verdad que no sé cómo has hecho para condensar tanta información en media hora, pero muy buena la charla, la verdad que es muy, muy clara y muy actualizada, así que te felicito y te agradezco desde ya el tiempo que nos brindas. Bueno, si alguien Gracias, tiene doctor. alguna pregunta o alguna consulta sobre la exposición del doctor Franco, que la haga ahora. Si querés, puedes dejar de compartir, Franco, entonces Sí. así pueden verse todos los que están. ¿Ay? ¿No? Lourdes, quiero contar algo. Excelente, amigo. Felicitaciones. Sabes que no sé ni qué preguntarte porque dijiste todo. Doctor, si me permite, quería hacer una aclaración un poquito, Sí, sí, un adelante. poquito mezclando los temas realmente sobre esta polémica que se armó con el tema de los edulcorantes. Es bueno poquito hablar de eso Sí, porque va muy relacionado con con la diabetes y perfecto. creó mucho revuelo a nivel, digamos, no solo nacional, sino realmente a nivel internacional. Eh, la OMS lanza un comunicado en donde revela unos estudios, realmente, y hay que admitir que ellos mismos dicen que son estudios que faltarían de repente complementarlos más. Y hablan de la no recomendación de estos edulcorantes no azucarados o no calóricos, eh, pero
hacen la salvedad también que esta recomendación no es para pacientes diabéticos. O sea, ellos no dicen al paciente diabético no le den edulcorantes. Ellos dicen a otro tipo de paciente. ¿Qué pasa? Basándose que él con el uso crónico podría llegar a despertar, podría, y hacen la aclaración que esto es, faltarían más estudios y que además la evidencia no es muy fuerte. Se reúne aquí el Programa Nacional de Diabetes, convoca a las sociedades científicas más importantes del país y hablan de esto y sacan un comunicado al respecto en el cual hablan de. Primero, aclarando que la recomendación de la OMS es para pacientes no diabéticos. Segundo, si se va a utilizar primero se prefiere no utilizar ninguna bebida azucarada, mejor ir por lo natural. Si se puede evitar el sabor dulce, a lo que no haga falta endulzar, no se lo haga. Se prefiere agua y las infusiones como té, tereré, mate, café. Inclusive el café se preconiza no endulzarlo, porque los puristas del café se agarran la cabeza luego cuando endulzamos nosotros el café. Así que, de hecho, que son situaciones que a lo mejor pasan por lo cultural más que por un hábito que sabemos que no está bien de repente. Y sí, si está dentro del marco de un control nutricional o un control que se tenga que hacer del peso, se pueden usar los edulcorantes que estén regulados por las instituciones encargadas y que esté siempre prescrito por un profesional que pueda, que entienda de lo que está prescribiendo. Eso con respecto al uso de edulcorantes no calóricos, doctor, y todo, ¿verdad? Excelente, Franco, espectacular, muy a tiempo. Ahí el doctor Koji está levantando la mano, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, o si alguien más tiene alguna duda, la verdad es muy buena la explicación, Franco. Justo a tiempo, porque ese tema de edulcorante estuve esta semana dando vueltas. Perfecto. Sí, movió bastante el avispero, sobre todo porque es un tema que pone en alerta a la industria también. O sea, salir a decir que todos los edulcorantes son malos también revienta todo Claro. digamos, una industria que puede caernos encima en realidad si nosotros lo salimos y decimos eso así muy, digamos, alevosamente y sin mucho sustento. Hay muchos intereses ahí metidos también. Sí, sí, de hecho que sí, de hecho que sí. Bueno, si nadie tiene más ninguna consulta, Vamos súper bien, doctor. le vamos a agradecer al doctor Franco la disponibilidad, la calidad de la presentación, el tiempo. Se nos está viniendo la lluvia, se viene la tormenta, así que llegamos justito con tu presentación. Perfecto. Que me pareció Para ir a la excelente. casa. Tarea a la clase y meditar. Gracias, doctor. Ya voy a pasar el link en el Perfecto. grupo. Ha sido grabada la charla, así que la van a poder ver inclusive después. Gracias, gracias. Excelente Perfecto. la ponencia. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias.